Mis padres me obligaron a abandonar mi trabajo por cuidar a mi abuela, ella murió y dejó todo a mi hermano en el testamento. Si alguna vez existió una etapa en mi vida donde todo parecía tener sentido, fue justo antes de que mi madre se sentara en el borde de mi cama y dijera, tu abuela ya no puede estar sola. Hemos decidido que tú eres quien debe cuidarla. Así. Con ese tono de decisión que no admite réplica. Como si lo hubieran votado y yo hubiera perdido por goleada sin haber sido parte de la elección. Trabajaba en una tienda de electrodomésticos en el centro, con turnos largos, sí, pero tenía mi sueldo, mi independencia y un supervisor que apenas notaba mi existencia, lo cual, sinceramente, era una bendición. No era un trabajo de ensueño, pero al menos lo había conseguido por mí misma. Llevaba 2 años ahí y ya estaba empezando a pensar en postularme para supervisora. Tenía planes, metas. Hasta que dejaron de importar. Es solo temporal, dijo mi padre, sin siquiera apagar el noticiero. Un par de meses. Hasta que encontremos a alguien. Mentían. O quizás nunca pensaron realmente buscar a otra persona. Porque los meses se volvieron estaciones, y luego años. Perdí el trabajo cuando pedí licencia sin goce. A los 3 días, me llamaron para decirme que ya habían encontrado reemplazo. Y ahí estaba yo. 29 años, de vuelta en casa, sirviendo sopa, recordando pastillas, vaciando orinales. Mi abuela no era una carga, para que quede claro. Era lúcida, aunque frágil. Conversábamos mucho. Me contaba historias de cuando crió a sus hijos sola después de que mi abuelo se fuera. Me hablaba de tiempos donde las mujeres no podían decidir, y me lo decía como quien avisa, no dejes que te pase. Estás haciendo lo correcto, me repetía mi madre cada vez que asomaba la cabeza por la puerta de la habitación donde pasábamos las tardes. Y yo sonreía, pero por dentro se me oxidaban las ganas de luchar por algo mío. Mi hermano, Tomás, en cambio, vivía en la ciudad. Visitaba los domingos por la tarde, con cajas de medialunas y anécdotas vacías de oficina. Mi abuela se iluminaba cada vez que lo veía. Él le tomaba la mano, le hacía reír, y luego desaparecía por otras 2 semanas. Y yo, mientras tanto, le cambiaba los vendajes, la ayudaba a ir al baño, dormía con un ojo abierto por si la escuchaba toser a medianoche. Una mañana, después de un invierno particularmente crudo, me desperté con el silencio. Mi abuela no me llamó para que la ayudara a levantarse. Fui a su cuarto, la encontré recostada, en paz. Se había ido. Los días siguientes fueron un torbellino de pésames, flores marchitas y llamadas que no quería contestar. Mi madre me abrazó al borde del ataúd y dijo, hiciste mucho por ella, hija. Mi hermano pronunció unas palabras conmovedoras durante la ceremonia. Habló de los domingos, de las charlas, de las risas compartidas. Yo me quedé al fondo, sintiendo que estaba de más en la historia que él narraba. Una semana después, nos citaron para la lectura del testamento. No esperaba mucho. Pero lo que pasó, fue peor que cualquier expectativa baja. Mi abuela, según palabras del abogado, había decidido dejar su departamento, sus ahorros y hasta una vieja joya de familia a Tomás. A mi nieto Tomás, por su constante compañía, por sus gestos de cariño y por estar siempre presente en mi vida. Leía el abogado sin levantar la mirada. Yo me quedé inmóvil. Sin aire. Ni una línea. Ni una mención. Mi madre me evitó la mirada. Mi padre se aclaró la garganta. Tomás me ofreció una media sonrisa, como si no supiera dónde meterse. En casa, esa noche, pregunté, ella sabía que yo dejé todo por cuidarla. Mi madre respondió, no te pongas así. No se trata de lo material. Ella te quería. Pero se lo dejó todo a él, dije. Sí, pero tú sabes lo que hiciste por ella. Eso debería bastar. No lo dije en voz alta, pero dentro de mí retumbaba una sola frase, no basta. Afuera empezaba a llover. Yo me levanté y fui a mi cuarto. Abrí mi currículum, desactualizado, arrugado en una carpeta vieja. Había olvidado que se sentía escribir un objetivo. Mi familia cree que con palabras de consuelo se compensan los años perdidos. Pero hay heridas que no se curan con frases suaves. Y esta historia, apenas empieza.
El día después de la lectura del testamento, desperté más temprano de lo normal. No por voluntad, sino por costumbre. Estaba acostumbrada a levantarme antes que mi abuela, calentar el agua, poner su té favorito en la taza con el borde astillado que nunca quiso tirar. Esa rutina había moldeado mi cuerpo. Pero esa mañana no había té, ni taza, ni propósito. Me quedé sentada en el borde de la cama durante varios minutos, mirando el piso como si esperara que me dijera qué hacer. Afuera, los pájaros cantaban como si el mundo no se hubiera inclinado de golpe la noche anterior. Mi madre golpeó la puerta con suavidad. No entró. ¿Bajas a desayunar? Hice tortas fritas. No respondí. La oí suspirar y alejarse. Bajé cuando estuve segura de que nadie me iba a decir que me viera o que me tranquilizara. Me serví un café tibio y sin azúcar. En la mesa estaba el diario, abierto en la sección de avisos fúnebres. Mi padre leía con las gafas bajas. Me miró por encima de los cristales, luego volvió a sus letras grises. Estuve pensando, dijo, sin levantar la vista. Lo de tu abuela, no fue personal. Fue su decisión. Guardé silencio. A veces la gente se confunde con lo que siente y lo que cree que tiene que hacer. No respondí. No iba a darle la tranquilidad de una absolución. Él no la merecía. Nadie la merecía. Subí a la habitación de mi abuela. Olía a lavanda y polvo. La cama seguía tendida, como si fuera a volver. Abrí el cajón donde guardaba su peineta de carey y su medallita de oro. Estaban ahí, pero la medallita ya no tenía cadena. Busqué la caja de madera donde guardábamos sus documentos importantes. Adentro encontré un sobre marrón con papeles del banco. Todos a nombre de Tomás. Incluso una cuenta que no conocía, abierta hacía apenas 8 meses. Pensé en enfrentar a mi hermano. Pedirle una explicación. Pero, ¿para qué? Él había ganado sin tener que hacer nada. Y eso es lo que más dolía, que yo me hubiera vaciado cuidándola mientras él aparecía una vez por semana con bizcochitos, y eso bastara para que se llevara la memoria de ella, convertida en herencia. Esa tarde me fui a caminar. Volví a pasar por el local donde había trabajado. Vi a alguien nuevo en el mostrador. Ni me reconocieron. Di otra vuelta a la manzana, sin saber si estaba buscando trabajo, aire o dignidad. Al volver, mi madre me esperaba en el living, sentada con las manos cruzadas. ¿Podés dejar de hacer esto tan difícil?, dijo, como si yo fuera el problema. ¿Hacer qué? Estás enojada. Te entiendo. Pero tu abuela te amaba. Que no lo haya puesto por escrito no cambia eso. Me senté en silencio. Había aprendido que gritar no cambia nada. Y que el silencio, bien manejado, podía incomodar más. Nos estábamos preguntando, empezó mi padre, entrando en la conversación como si nada, si podrías quedarte un tiempo más en casa. La abuela ya no está, pero tu madre y yo trabajamos, y la casa igual necesita mantenimiento. Además, sería bueno que estuvieras cerca mientras resolvemos lo del departamento de ella. No pude evitarlo. Me reí. Una risa corta, hueca, pero honesta. ¿Me están pidiendo que me quede a limpiar mientras ustedes heredan? Se miraron entre ellos. No sabían qué decir. Estás leyendo las cosas con malicia, dijo mi madre. No, estoy leyendo con memoria. Y resulta que me acuerdo de todo. Me levanté. Tomé la carpeta con mi currículum y subí a mi cuarto. Esa noche actualicé fechas, corregí errores y empecé a enviar correos. No sabía si quería volver al mismo rubro, pero necesitaba salir de ahí. De esa casa, de ese rol de hija útil que solo sirve cuando hay que cuidar o ceder. A la madrugada, recibí un mensaje de voz de Tomás. Lo escuché con los auriculares puestos para que nadie más lo oyera. Sé que estás molesta. Yo también estoy sorprendido. No esperaba que la abuela hiciera eso. Solo quería decirte que si necesitas algo, contá conmigo. Lo que sea. Hablamos. No respondí. Ni esa noche, ni las que siguieron. Las cosas que se rompen no siempre hacen ruido. Y hay palabras que, aunque suenen bien, llegan demasiado tarde.
Las semanas siguientes se mezclaron entre correos sin respuesta y cenas que sabía evitar. Mis padres, después del intento de justificar la injusticia, optaron por una tregua tácita. Yo no hablaba del testamento, ellos no hablaban de mi silencio. Así nos mantuvimos, orbitando la misma casa como planetas distantes, con rutinas que no se tocaban. Tomás no volvió a escribirme. Y yo tampoco lo busqué. Un martes por la mañana, cuando la humedad del verano ya se colaba por las rendijas de la ventana, recibí una llamada. Era una mujer con voz áspera, de algún despacho de abogados. Quería que pasara a retirar una caja con pertenencias personales de mi abuela que había quedado en custodia. No dieron más detalles. Anoté la dirección. Era en un edificio viejo del centro, uno de esos que todavía tiene ascensor con puertas de tijera. Fui esa misma tarde. La recepcionista me señaló una habitación sin levantar la vista del monitor. Al entrar, un hombre delgado con lentes redondos me esperaba junto a una caja de cartón sellada con cinta gris. Me pidió mi documento, me pidió que firmara, y me extendió la caja como quien entrega algo que no entiende. Esto llegó por instrucción directa de su abuela. Dijo que era solo para usted. Me hizo prometer que nadie más la abriría. ¿Y qué hay dentro? No lo sé. Solo seguimos sus indicaciones. Buena tarde. La llevé conmigo en el colectivo. Era liviana, pero sentía como si cargara un secreto. Cuando llegué a casa, pasé de largo la cocina, subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y la apoyé sobre la cama. Me quedé mirándola un rato largo, como si el solo hecho de mirarla me fuera a explicar algo. Cuando finalmente rompí la cinta, lo primero que vi fue un pañuelo bordado con las iniciales de mi abuela. Debajo, un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí con cuidado. La letra temblorosa, en tinta azul. A vos, que estuviste cuando más lo necesitaba. Sé que esto no compensa. Ni lo intenta. Solo quiero que sepas que no me olvidé. No me dejaron decidir todo, pero esto sí lo pude guardar para vos. Perdón por lo otro. No quise lastimarte. Con amor. Abuela. Tragué saliva. Releí la carta 3 veces. ¿No me dejaron decidir todo? ¿Qué significaba eso? ¿Quién decide un testamento si no es quien lo firma? Seguí revisando la caja. Había una libreta de tapas duras, gastadas. Cuando la abrí, vi su letra otra vez. Era un diario. Escrito en desorden, con fechas salteadas. Párrafos enteros dedicados a mí. Cosas que yo no sabía que ella había notado. Hoy se quedó despierta hasta las 3. No se queja. Pero tiene ojeras. La escuché llorar en la cocina. Fingí dormir. No sé cómo agradecerle lo que hace por mí sin que sienta que solo le dejo responsabilidades. Leí cada línea con una mezcla de ternura y rabia. Rabia por no haber sabido esto antes. Por haberme sentido tan sola en todo ese proceso. Por haber creído que el silencio de mi abuela significaba indiferencia. Al fondo de la caja había una pequeña bolsa de terciopelo. La abrí con manos temblorosas. Dentro, una cadenita fina con la medallita de oro que había desaparecido del cajón. También había un juego de llaves y una nota, para vos. Si algún día necesitas empezar de nuevo. Dirección, calle Migueletes 274, departamento 3B. No conocía esa dirección. Busqué en el celular. Era un barrio viejo, de edificios bajos, a 30 minutos en colectivo. Lo pensé un rato. Luego tomé las llaves, guardé el diario en la mochila y salí. Al llegar, me recibió una puerta pintada de rojo, con la pintura cuarteada. El edificio tenía ese aire a abandono elegante de las construcciones de los años 70. Subí por la escalera, sintiendo los pasos huecos. Detrás de la puerta 3B, me esperaba un departamento vacío, pero limpio. Había una cama individual, una mesa, una silla, una lámpara. Nada más. Entré. El aire estaba cargado de polvo y un poco de humedad, pero también había algo apacible. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en el suelo. Apoyé la espalda contra la pared y respiré hondo. Por primera vez en semanas, me sentí lejos de todos. Y cerca de mí. No sabía aún qué hacer con todo eso.
No sabía qué significaban las llaves, ni por qué el departamento estaba a mi nombre. Pero había una cosa que sí sabía: mi abuela me había dejado algo más que responsabilidades. Me había dejado una salida. Y eso, en esta historia, todavía podía cambiarlo todo. Durante 2 semanas no le dije a nadie que había encontrado el departamento. Seguí durmiendo en casa de mis padres, pero salía por las tardes diciendo que iba a dejar currículums o a visitar a una amiga. En realidad, tomaba el colectivo hasta Migueletes 274, subía las escaleras y pasaba horas ahí. En silencio. A veces sin hacer nada más que mirar por la ventana. El lugar era pequeño pero ordenado, como si alguien hubiera querido dejarlo listo para ser habitado. No tenía decoración, ni cuadros, ni fotos, pero me gustaba su anonimato. No tenía la marca de nadie, y eso, por primera vez, se sentía como un alivio. Había pasado tanto tiempo cargando la identidad de la que cuida a la abuela, que me había olvidado de cómo se sentía no tener un rol impuesto. Un día, llevé una manta mía y la dejé sobre la cama. Otro día, un libro. Después, algo de comida. El departamento se fue llenando de pequeños rastros míos, casi sin darme cuenta. Como si el lugar me estuviera adoptando de a poco. No lo consulté con nadie. Sentía que si lo hacía, si mencionaba el departamento, algo se rompería. Que iban a discutir si me correspondía o no. Que lo iban a poner bajo la lupa del testamento, como si hasta el aire que yo respiraba pudiera ser motivo de disputa. Una tarde, mientras hojeaba el diario de mi abuela por enésima vez, me encontré con una entrada sin fecha. Solo decía: Tomás me pregunta otra vez si estoy segura. Dice que un departamento no vale tanto como el otro. No entiende. No tiene que valer más. Tiene que ser para ella. No es cuestión de plata. Es otra cosa. Es mi forma de decirle gracias. Esa línea me dejó helada. Entonces sí hubo una conversación. Sí hubo oposición. Sí hubo una intención real de que algo fuera para mí. Y alguien, probablemente mi madre o Tomás, intentó persuadirla de lo contrario. Cerré el cuaderno y lo apoyé en la mesa. Mi corazón latía fuerte, pero no de tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de validación y desengaño. Saber que ella quiso. Que me vio. Pero que no todos lo permitieron. Esa noche, cuando volví a casa, los encontré en la cocina. Mis padres y Tomás. Hablaban en voz baja, pero al verme entrar, se callaron de golpe. Mi madre intentó sonreír. ¿Dónde estabas? Fuera. ¿Fuera dónde? No importa. Estoy pensando en mudarme. Silencio. Largo. ¿Mudarte? ¿A dónde? Preguntó mi padre. Eso no es asunto de ustedes. Tomás frunció el ceño, como si acabara de oír una ofensa personal. ¿Estás bien?, dijo él, fingiendo una preocupación que no le creí. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Esto tiene que ver con lo del testamento?, preguntó mi madre, bajando la voz, como si todavía esperara que no dijera lo obvio. La miré. Sentí una parte de mi querer gritarle que sí, que todo tenía que ver con eso. Pero otra parte, más lúcida, entendía que seguir discutiéndolo era como pelearse con un muro. No lo iban a ver. No, mentí. Esto tiene que ver conmigo. Me encerré en mi cuarto. Empecé a hacer una lista en mi cabeza: qué llevar, qué dejar. Sabía que el paso final estaba cerca. Solo me faltaba valor. Lo encontré al día siguiente. Me levanté temprano, preparé una mochila con algo de ropa, el diario, el cuaderno con mis notas, y un termo. Dejé una nota breve sobre la cama. No me busquen. No estoy perdida. Solo me encontré en otro lado. Y me fui. No hubo lágrimas. No hubo dramatismo. Solo una puerta cerrándose con suavidad. Cuando llegué al departamento, me cambié, hice café y me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, la taza entre las manos. En ese momento entendí algo que no había querido aceptar: no tenía nada que demostrarle a nadie. Ellos se habían repartido lo tangible. Yo me había quedado con lo real. ¿Por qué una casa se hereda?
pero un gesto así, se gana. Y yo, por fin, me lo estaba permitiendo. Los primeros días en el departamento fueron raramente tranquilos. No tenía muebles nuevos, ni internet, ni siquiera una televisión, pero me sentía como si por fin pudiera respirar sin que alguien me preguntara a qué hora pensaba volver o si había dejado la ropa colgada. Dormía poco, comía simple, leía mucho. Por las tardes caminaba sin rumbo. Empecé a marcar en una libreta los lugares donde dejaba currículums, un minimercado, una tienda de plantas, una imprenta. No esperaba respuestas inmediatas, pero necesitaba intentarlo. El teléfono se mantuvo en silencio durante casi una semana, salvo por los mensajes automáticos de promociones y 2 llamadas perdidas de mi madre que no devolví. No por despecho, sino porque aún no sabía qué podía decirle que no fuera una repetición de lo ya dicho. Una tarde cualquiera, mientras doblaba una vieja sábana en el piso, alguien golpeó la puerta. 3 golpes suaves, seguidos de un silencio que no se rompió ni con un murmullo. Abrí despacio. Era Tomás. Vestía una camisa clara, con las mangas remangadas, y una expresión entre confundido y cansado. Como si él también hubiera dormido poco, pero por otras razones. Hola, dijo. Mamá está preocupada. No vine a esconderme, le respondí. Vine a dejar de ser invisible. Se quedó parado en el umbral, sin saber si pasar o no dio un paso atrás. Entró. Miró el departamento como quien revisa un lugar del que espera poco. No dijo nada al principio, solo se sentó en la silla junto a la mesa vacía. ¿Así que este era el lugar? Dijo al fin. El secreto de la abuela. Asentí. No me molesté en agregar nada. Él sabía exactamente qué era. Me lo imaginaba diferente. Más, no sé, más lleno de cosas. Como lo que ella dejó en el testamento, ¿no? Bajó la vista. Pareció encogerse un poco en la silla. No fue idea mía. Pero tampoco hiciste nada por evitarlo. No lo dije con rabia. Lo dije como quien nombra una obviedad. Yo, solo pensé que como ella no estaba bien del todo, tal vez se confundía. No estaba confundida. Tenía claro quién había estado con ella y quién no. Lo que pasa es que vos no querías verlo. Se quedó callado un rato largo. Luego sacó algo del bolsillo. Una hoja doblada varias veces. Me la tendió. Es una copia. La encontré en su cuaderno de cocina. Escribió otro testamento antes del último. En ese, te dejaba todo. El departamento, los ahorros, hasta las joyas viejas. Tomé la hoja. Era real. Fechada 3 meses antes que el documento oficial. Con letra temblorosa, pero clara. Y mi madre lo encontró. Y le insistió para que lo cambiara. Dijo que no era justo. Que vos no sabías manejar plata. Que no tenías planes. Me quedé mirándolo. ¿Y vos, qué hiciste? Nada. No esperé una disculpa. No la merecía. ¿Por qué viniste? No lo sé, respondió. Tal vez para entender por qué la abuela hizo lo que hizo. ¿Por qué te eligió a vos? Sonreí. No con ternura. Con resignación. Porque yo me quedé cuando nadie más lo hizo. Porque cuando había que lavar, limpiar, calmarla a las 3 de la mañana, la única que estaba era yo. Vos traías medialunas y te ibas. Se levantó. Caminó hasta la puerta. No vine a pelear. Entonces no lo hagas. Antes de irse, se giró. ¿Estás bien? Estoy empezando a estarlo. Cuando cerré la puerta, me senté en el piso, otra vez, como cada día. Y leí la hoja vieja. El primer testamento. El que nunca llegó a tener validez legal, pero sí una fuerza moral que me bastaba. Mi abuela me eligió. A su manera, a pesar de ellos. En su mundo, no pudo gritarlo. Pero lo escribió. Y yo lo iba a guardar. No como prueba contra nadie. Sino como recordatorio para mí misma, no estaba loca. No era exagerada. No había malinterpretado nada. Solo me habían querido convencer de lo contrario. Desde la visita de Tomás, el departamento se volvió distinto.
No por él, no volvió a aparecer, sino por la forma en que su presencia rompió la ilusión de anonimato. Me había instalado ahí pensando que era invisible, pero resultó que todavía existía para otros, aunque no supieran qué hacer conmigo. Empecé a salir más temprano. Ya no solo caminaba, ahora entraba a las librerías, revisaba carteles de "Se busca", en panaderías y salones de uñas. Conseguí una entrevista en una tienda de repuestos eléctricos a 7 cuadras. El encargado, un hombre mayor con más barba que dientes, me preguntó si sabía usar la computadora. Le dije que sí. No preguntó más. «Podés venir el lunes. El sueldo no es mucho, pero es limpio», dijo. Y me ofreció la mano como si firmáramos un contrato con ese gesto. A veces eso bastaba. Volví al departamento con un paquete de galletitas y un sobre de café. Encendí la pava eléctrica, la misma que mi abuela usaba en casa, y mientras el agua hervía, abrí el cuaderno donde estaba escribiendo lo que no decía en voz alta. En él tenía anotado todo: gastos, pensamientos, posibles nombres de plantas que quería tener. Era como una bitácora de reconstrucción. Mi madre volvió a llamarme esa noche. No atendí. No tenía energía para soportar la mezcla de lástima y autojustificación. Pero escuché su mensaje de voz mientras me cepillaba los dientes. «Hola, hija. Solo quería saber si estás comiendo bien. Si necesitas algo, bueno, cualquier cosa. A tu padre le gustaría que vinieras este domingo. Podríamos almorzar juntos. No para hablar del testamento, ni nada. Solo, para vernos». Pausa. Aunque sea para pelear, prefiero eso a este silencio. No supe si era una manipulación o una confesión. Decidí ir. Llegué justo al mediodía. Mi madre abrió la puerta con la cara tensa, como quien espera un temporal. Mi padre estaba en la mesa, sirviendo vino en vasos de plástico. «Hola», dije. «Hola», respondieron casi al unísono. Se notaban más viejos, aunque solo había pasado un mes. La comida fue tensa, pero educada. Asado, ensalada rusa, pan con ajo. Comimos en silencio largo. Hasta que mi padre dejó el tenedor y habló. «Queremos que sepas que no fue nuestra intención dejarte fuera». Lo miré. No dije nada. Tu abuela tenía sus ideas. Nosotros solo queríamos que no tomara decisiones presionada. ¿Presionada por mí?, pregunté, sin alzar la voz. No, intervino mi madre. Por el tiempo, por la edad, por las emociones. Pensamos que Tomás estaba en mejor posición para administrar lo que quedara. ¿Que vos? ¿Que yo qué? Que vos te ibas a arreglar. Siempre lo haces. Esa frase me dolió más que cualquier exclusión. Como si mi autosuficiencia fuera una excusa para ignorarme. ¿Y eso les pareció justo? Mi padre se cruzó de brazos. No respondió. Tal vez, dijo mi madre al fin. No. Tal vez no. Pero en ese momento, nos pareció lo más conveniente. Conveniente. No justo. No amoroso. Conveniente. Me levanté de la mesa. Caminé hacia la ventana. La misma donde tantas veces me había quedado mirando la calle vacía, esperando una respuesta que nunca llegaba. No vine a discutir. Pero necesito que entiendan algo. Yo no quiero parte de la herencia. No necesito que me den nada. Solo quiero que dejen de actuar como si nada pasó. Como si no me hubieran apartado mientras yo estaba ocupada sosteniéndola a ella. A ustedes. Silencio. ¿Te vas a quedar en ese departamento?, preguntó mi madre, sin mirarme. Sí. ¿Y pensás volver alguna vez? No lo sé. Cuando entienda que acá hay lugar para mí. No solo cuando algo se rompe o alguien enferma. Mi padre bajó la vista. Mi madre asintió. No hubo promesas, ni lágrimas. Solo un silencio distinto. Uno menos agresivo. Antes de irme, mi madre me alcanzó una cajita. La encontramos entre las cosas de ella. No estaba marcada. Pensamos que tal vez era tuya. La abrí en la vereda. Era un broche antiguo, dorado, con una piedrita azul en el centro.
Lo había visto miles de veces, prendido al cuello de mi abuela en Navidad, en los cumpleaños, en cada evento importante. Nunca supe que lo había guardado aparte. Lo guardé en el bolsillo. Esa noche, en mi departamento, lo coloqué sobre la mesa. Un objeto pequeño. Una señal silenciosa. Una herencia real. A veces, lo que más pesa no es lo que se pierde, sino lo que uno empieza a ganar cuando nadie lo espera. Mi nuevo trabajo en la tienda de repuestos no era exigente, pero tenía su propio ritmo. Me pasaba la mayor parte del día atendiendo a gente que llegaba con más frustraciones que herramientas. Hombres mayores con problemas en la válvula del calefón, mujeres con listas escritas por sus maridos, jóvenes que querían arreglar sus bicicletas sin saber cómo sujetar una llave inglesa. Todos entraban con algo roto. Y todos salían con la esperanza, no la certeza, de poder repararlo. Me gustaba estar detrás del mostrador. Sentir que, aunque no tuviera respuestas para todo, podía ofrecer algo útil. Una pieza, una recomendación, una dirección de taller. Era sencillo, y por eso funcionaba. Una tarde de lluvia, mientras acomodaba cajas de fusibles en el estante del fondo, sonó el timbre de la tienda. Era una mujer con el paraguas chorreando agua por todo el piso. ¿Tenés tiempo?, preguntó, sin rodeos. Era Ana, una amiga de mi abuela. Solía visitarla cuando ella todavía podía salir a caminar. Era menuda, con el cabello blanco recogido en un rodete y una voz que sonaba siempre a secreto compartido. Claro, dije, sorprendida. Vi a tu madre. Me contó que te habías ido. Me pareció bien. Quería verte, dijo, dejando el paraguas en la entrada. Y darte algo. Sacó de su bolso un sobre amarillo, arrugado en los bordes. Me lo entregó sin ceremonia. Esto me lo dio tu abuela, hace mucho. Me pidió que te lo entregara solo si alguna vez te ibas de la casa. Me lo olvidé. Hasta hoy. Lo abrí con las manos húmedas. Dentro había una hoja doblada, escrita a mano. No quiero que te sientas menos por lo que no puedo darte. El mundo no siempre premia al que se queda. Pero yo te vi. Cada noche. Cada esfuerzo. Y eso queda conmigo, aunque ya no esté. Si algún día necesitas recordarlo, relee esto. No para los demás. Para vos. Debajo, una copia en papel carbónico de una escritura vieja. El departamento. Pero esta no era la versión final, sino un borrador con tachaduras, con mi nombre subrayado varias veces. Con una frase al margen, esto es para ella. No cambiar. Cerré el sobre. Ana me miraba en silencio. Ella sabía, dije, por fin. Siempre supo, respondió. Solo que a veces, no supo cómo defenderlo. Nos quedamos unos minutos más en silencio. La lluvia seguía cayendo contra el techo de chapa. Cuando se fue, me senté un momento en el banquito detrás del mostrador y respiré hondo. No era el testamento. No era dinero. Era la confirmación íntima de que mi abuela había intentado. Que lo que me dio no fue una concesión. Fue una elección. Esa noche, al volver al departamento, coloqué el sobre junto al broche y al diario. Eran mis reliquias. Pequeñas, pero densas. No podían exhibirse, no decoraban una vitrina. Pero guardaban más historia que cualquier objeto brillante heredado por alguien que no supo mirar. Poco después, recibí un mensaje inesperado. De una vecina del viejo barrio, doña Susana, que me ofrecía limpiar la casa de su hermana una vez por semana. Me dijo tu mamá que estás trabajando. Pero que sos de confianza. Y eso vale más que saber pasar la aspiradora, escribió. Acepté. No por necesidad, sino por rutina. Y porque tal vez, con el tiempo, quería demostrarme que podía hacer muchas cosas sin deberle nada a nadie. Los fines de semana me dedicaba a acomodar el departamento. Pinté una de las paredes de verde claro. Conseguí una silla vieja que restauré con paciencia. Compré una planta, un potus colgante, que bauticé Marga, en honor a mi abuela. Me gustaba verla crecer, lenta, segura, sin pedir permiso. Un sábado por la tarde, abrí el cuaderno y empecé a escribir de verdad. No solo pensamientos. Empecé a contar mi historia.
Como si al narrarla pudiera terminar de entenderla. Escribí sobre el cansancio de cuidar a alguien. Sobre el enojo de sentirse reemplazada. Sobre el alivio de encontrar un rincón propio. Cada línea era una pequeña reparación, como esas que vendía en la tienda. No arreglaban todo, pero evitaban que las cosas se cayeran por completo. Cerca de la medianoche, me detuve. Cerré el cuaderno. Pensé en algo que me había dicho Ana, justo antes de irse. Los silencios también se heredan. Pero vos elegís qué hacer con ellos. Y esa noche supe que yo había elegido romperlos. Uno por uno. Habían pasado más de 2 meses desde que me fui de casa. Mi madre dejó de llamar todos los días, pero aún me escribía de vez en cuando. Mensajes breves, neutros, como si no supiera desde qué lugar hablarme. ¿Cómo estás? ¿Todo bien con el trabajo? Hay empanadas si querés pasar. Nunca respondí con más de 4 palabras. La distancia no se mide en kilómetros. Se mide en todo lo que no se dice. Tomás no volvió a aparecer. En la tienda de repuestos, el ambiente era predecible. Trabajar con cosas que se arreglan con piezas era, en cierto modo, reparador. Me gustaba pensar que al menos allí, las soluciones venían en paquetes numerados y con instrucciones claras. No como en mi familia. Una tarde, mientras clasificaba tornillos por medida, sonó la campanita de la puerta. Levanté la vista y vi a una mujer de unos 50 años, elegante pero desgastada, con los ojos hinchados como quien ha dormido mal durante varios días. Tenía algo familiar. ¿Sos vos? Preguntó, con una voz que apenas se sostenía. Tardé un segundo en ubicarla. Era Marta, una prima lejana, hija de una de esas tías que solo aparecían en velorios o navidades forzadas. La había visto por última vez en el entierro de la abuela. Sí, respondí, sin entender del todo por qué estaba ahí. Necesito hablar con vos, dijo. Le ofrecí salir a la vereda. Nos sentamos en el escalón de entrada, bajo una sombra lánguida de media tarde. No sé si sabés lo que pasó con la casa, dijo, sin rodeos. ¿La casa de la abuela? Asintió. Tu hermano la vendió. Hace una semana. Le sacó un buen precio. Y se mudó a un barrio cerrado. Dice que es para empezar de cero. Pero, hizo una pausa, no sé, me pareció justo que lo supieras. Ella me contó que la casa debía ser para vos. Que la cuidaras. Que la sintieras tuya. Tragué saliva. No figuraba en el testamento. Lo sé. Pero eso no significa que no fuera lo que ella quería. Me quedé en silencio. Solo pensé que tenías derecho a saberlo. Lo que vos hiciste por ella no se borró. Algunos lo vimos. Después se fue. Sin esperar consuelo ni ofrecerlo. Como si solo hubiera venido a equilibrar una pequeña parte del desbalance. No cambió nada. Pero, curiosamente, me alivió. Esa noche, volví al cuaderno. Escribí, me duele menos que la haya vendido, que el hecho de que nadie lo hablara conmigo antes. Como si yo no tuviera relación con esa casa. Como si solo hubiera sido un mueble más dentro de ella. Tomás tenía derecho. Legalmente, todo era suyo. Y sin embargo, sentí que había perdido algo. No por el ladrillo o la pintura descascarada del pasillo. Sino por los recuerdos. Por el eco de los pasos de mi abuela en la cocina, por el olor a lavanda en el baño, por las tardes de invierno frente a la televisión, ella dormitando mientras yo le leía en voz baja lo que fuera que encontrara a mano. Unos días después, decidí pasar frente a la casa. Solo para verla. Estaba diferente. Pintada de beige, con rejas nuevas. El rosal del frente ya no estaba. Habían cambiado la puerta. No quedaba nada reconocible. Me quedé en la vereda, sin animarme a acercarme. Entonces entendí algo, ya no era mi lugar. No porque no lo mereciera. Sino porque lo que alguna vez me ató a esa casa ya no existía. Lo habían borrado. Pero no me lo habían quitado. Lo que vivía ahí estaba en mí. En mi memoria. En mis huesos. Y lo que Tomás se llevó, aunque lo niegue, es más liviano de lo que yo cargo con orgullo. Volví a mi departamento. Al abrir la puerta,
me recibió el potus que había empezado a enredarse por la repisa. Me acerqué y le corté una hoja marchita. Me senté en el piso, junto a la ventana. Puse el cuaderno sobre las rodillas. Y escribí. Una casa se puede vender. Pero no se puede desheredar una memoria. Por eso estoy acá. Porque lo que tuve, aunque me lo hayan querido negar, sigue siendo mío. Esa noche no lloré. Ni me enojé. Solo dormí con la certeza de que algunos vacíos son necesarios. Sobre todo los que uno deja atrás por elección. A veces la vida se empareja por su propio peso. No con justicia, ni con revancha, sino con esa clase de equilibrio que llega sin aviso. Días grises, después días claros. Un silencio largo, seguido de una verdad inesperada. En la tienda, el trabajo se había vuelto parte de mí. No era pasión, pero sí refugio. El encargado, don Ernesto, empezó a dejarme sola por las mañanas mientras él iba al banco o al médico. «Sos de fiar», me dijo un día, como si no hiciera falta decir más. Y no hizo falta. Empecé a reconocer a los clientes frecuentes. El señor Bruno, que venía cada jueves a buscar cosas que decía necesitar pero claramente no usaba. O Mariana, la que arreglaba ventiladores viejos para venderlos por Mercado Libre. Lo que está roto, todavía tiene historia, me dijo una vez, y anoté esa frase sin saber que volvería a ella más adelante. Una tarde, mientras revisaba el stock de lámparas halógenas, entró una mujer de unos 70, con una carpeta bajo el brazo. Vestía ropa sencilla, pero llevaba una pulsera de oro desgastado que me resultaba conocida. «¿Sos la nieta de Nora?», preguntó. Asentí, confundida. «Me llamo Emma. Fui su vecina, la del lado izquierdo, durante 15 años. La ayudaba con las plantas. A veces le tejía mantas. Me dejó algo para vos». Dijo, algo, como quien menciona un pan o una carta. Nada grave. Nada glorioso. Me alcanzó la carpeta. Estaba forrada en papel madera. Dentro había varios papeles con membretes bancarios, escrituras de propiedad antiguas, y un sobre pequeño con mi nombre escrito con letra cansada. Lo abrí después de que Emma se fue, en la trastienda, sentada sobre una caja de empalmes. «Si estás leyendo esto, es porque elegiste seguir sola. No para alejarte, sino para reencontrarte. Guardé un ahorro que no quise dejar bajo testamento. Pensé que si las cosas se daban como temía, vos ibas a necesitar algo que no estuviera atado a nadie. Hay una cuenta a tu nombre. El papel está ahí. No es mucho, pero es tuyo. Nadie puede tocarlo. Perdón si esto no compensa. Pero al menos, es una forma de no callarme por completo. Te quiero. Siempre. Abuela». Me quedé un largo rato con la carta en la mano. No me importó el monto. Era la intención, esa decisión silenciosa, lo que me estremeció. La abuela había peleado con lo que pudo. Desde su rincón. Con los márgenes que le dejaron. Y me dio algo que no se mide en billetes, su voto. De camino a casa pasé por el banco que figuraba en el papel. Pregunté por la cuenta. La empleada, una chica joven, revisó el sistema. «Sí. Hay una cuenta activa a tu nombre. Inactiva desde hace 6 meses. Pero los fondos están. ¿Querés reactivarla?». Dije que sí. Firmé unos papeles. Salí con una tarjeta provisoria y la sensación de que algo invisible se había destrabado. No por el dinero. Sino por la certeza de que alguien pensó en mí incluso cuando el resto me olvidó. En el departamento, puse la carta junto al broche, el diario, la copia del primer testamento. Eran piezas de una historia que nunca nadie iba a contar más que yo. Y tal vez estaba bien que así fuera. Esa noche escribí en el cuaderno. Mi abuela me dejó lo más importante, la capacidad de continuar sin pedir permiso. No necesito ser reconocida. Necesito ser dueña de mi silencio y de mi espacio. Y hoy, por primera vez, lo soy. Al día siguiente, llevé medialunas a la tienda. Ernesto se sorprendió. «¿Qué celebramos?». «Que no me quebré», dije. Aunque a veces pareció que iba a pasar. Se rió sin entender. Pero no importaba.
Desde el fondo del local, Mariana levantó una mano. ¿Tenés la cinta aisladora negra? Claro. Le respondí mientras caminaba hacia el estante. Y mientras él alcanzaba, pensé en lo irónico que era. Pasé años sin poder pegarme a nada, flotando entre los roles que me asignaron. Ahora, vendía cosas que mantenían el mundo unido. Y por primera vez, no me parecía una metáfora triste. Las semanas siguientes fueron tranquilas, de una forma que casi daba culpa. Me levantaba temprano, preparaba café en silencio, pasaba horas en la tienda con Ernesto, y por las tardes volvía a casa con una paz que no había sentido nunca bajo el techo familiar. Era un ritmo sin grandes sorpresas. Hasta que llegó la carta certificada. La encontré en el buzón de la entrada, entre folletos de promociones y un catálogo de supermercados. Estaba dirigida a mí, con remitente de un estudio jurídico. Pensé en ignorarla. Lo último que necesitaba era que el pasado volviera a tocarme el hombro. Pero no lo hice. La abrí esa noche, ya acostada, con una manta hasta la cintura y la lámpara encendida. El texto era breve y frío. Nos comunicamos con usted en relación al patrimonio restante de la señora Nora C. Gaitán. Debido a inconsistencias halladas en los últimos movimientos de su cuenta principal y ante la apertura de un expediente por parte de la entidad bancaria, se le solicita su presencia para prestar declaración. La fecha estipulada es. Me senté en la cama. Inconsistencias. Era una palabra que no solía aparecer en las conversaciones sobre mi abuela. A la mañana siguiente, pedí permiso a Ernesto para ausentarme medio día. Tomó su taza de café sin dejar de ordenar una caja de linternas y dijo, anda tranquila. Vos sabrás si vale la pena. En el estudio me atendió una abogada joven, de gesto rígido, que me explicó lo básico. Tras la revisión de cuentas inactivas, habían detectado un movimiento extraño hecho justo un día antes de la muerte de mi abuela. Una transferencia significativa a una cuenta desconocida. El problema era que la cuenta tenía como titular a Tomás, pero figuraba como autorizada por Nora Gaitán, a través de una firma digital. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Pregunté. Usted fue la cuidadora directa. Solo necesitamos confirmar si tuvo conocimiento del uso de medios digitales por parte de la señora. Ella tenía 86 años. ¿Utilizaba computadora? No. No usaba computadora. Apenas sabía usar el control remoto. Firmé una declaración. Breve. Firme. Me fui con una copia en la mochila y la certeza de algo que había sospechado sin querer asumir. No todo lo que me negaron fue por omisión. Parte de lo que me quitaron fue robado. No tenía pruebas. Pero tenía las fechas. Y los silencios. Y el tono incómodo de Tomás cada vez que se mencionaba la cuenta principal de la abuela, esa que nunca apareció en la lectura del testamento. Al volver al departamento, me preparé un té. Apoyé la cabeza contra el vidrio de la ventana. No sentí furia. Sentí una tristeza sorda. De esas que no hacen ruido, pero que pesan. Tomé el cuaderno y escribí. Mi abuela trató de protegerme. Dejarme algo. Pero ellos ya estaban 2 pasos adelante. Y lo que no pudieron evitar que ella pensara, lo vaciaron por otro lado. Guardé la hoja. No pensaba denunciar a Tomás. No quería entrar en ese mundo. No por cobardía, sino por elección. Ya me habían quitado muchas cosas, pero no iba a dejar que también me quitaran la paz que me estaba construyendo. A los 2 días, recibí un mensaje inesperado. Era de él. Necesitamos hablar. No por mamá. Por vos y por mí. Lo pensé por una noche entera. Al final, acepté. Nos encontramos en una confitería del centro. Llegó vestido con camisa blanca, como siempre. Intentó una sonrisa. Gracias por venir. No lo hice por vos. Bajó la vista. Supongo que sabés lo de la investigación. Asentí. Yo no firmé nada, dijo rápido. Fue mamá. Ella usó la clave del home banking. Yo, solo supe después. Me mostró la transferencia y me dijo que era mejor así. Que vos no ibas a saber manejar ese dinero. Que te ibas a gastar todo en tonterías. No lo interrumpí.
No porque creyera su versión completa, sino porque me interesaba más ver cómo lo contaba que lo que contaba. Después de que ella murió, pensé en devolvértelo. Pero, ya lo había usado. Parte está en el departamento, parte, no sé. Se fue. No me alcanzan las disculpas. Lo sé. Tomé aire. Tenés razón. No te alcanzan. Pero no vine a exigirte nada. Se quedó mudo. Vine a que sepas que no me importa lo que hiciste. No por generosidad. Sino porque no podés quitarme lo que realmente me dejó la abuela. ¿Y qué te dejó? Su voluntad. Su memoria. Su manera de confiar en mí incluso cuando nadie más lo hizo. Y eso no lo podés tocar. Pagó la cuenta sin discutir. Nos despedimos en la esquina, con un gesto apenas visible. No hubo abrazos. No hubo reconciliación. Pero esa noche dormí como no lo hacía en años. Porque a veces, lo que uno guarda no está en cuentas bancarias ni en testamentos. Está en lo que nadie más supo ver. Y yo, por fin, lo estaba mirando con claridad. Las semanas posteriores a mi encuentro con Tomás fueron tan serenas que por momentos me daban miedo. No había mensajes nuevos, ni cartas inesperadas, ni visitas incómodas. Mis días pasaban entre el trabajo, el cuaderno y una rutina que empezaba a sentirse propia. Una tarde, mientras regaba el potus que ya se extendía como si quisiera abrazar la ventana, pensé, quizá esto sea todo. No un todo brillante, ni espectacular. Pero uno que no duele. Y eso, después de tanto, era más de lo que esperaba. El cuaderno estaba casi lleno. Lo abrí para releer las primeras páginas. Me encontré con frases escritas con bronca, con heridas frescas. Con esa versión de mí que escribía desde la trinchera. Me sorprendía leerla sin rabia. Como si estuviera leyendo a otra persona. O mejor dicho, a mí misma, pero con más peso en los hombros. Esa noche, volviendo del trabajo, pasé por la vieja casa de mi infancia. No por nostalgia. Por costumbre. Quería confirmar que seguía allí. La fachada nueva, las persianas metálicas, el auto moderno en la entrada. Nada mío. Nada nuestro. Solo una estructura reciclada para otros. No sentí dolor. Sentí lo que uno siente cuando vuelve a ver una cicatriz vieja, sabe por qué está ahí, pero ya no duele. Esa noche, mientras comía pan con queso y tomaba mate en el piso del departamento, me llegó un mensaje de mi madre. Tu padre cumple años esta semana. No vamos a hacer fiesta. Solo una comida íntima. Sería bueno que vinieras. No respondí enseguida. Lo pensé mientras lavaba los platos. Mientras me cambiaba. Mientras leía media página sin prestar atención. A la mañana siguiente, escribí. Volver no siempre significa regresar al mismo lugar. A veces es solo pararse frente a lo que fuiste y ver si podés estar ahí sin romperte. Así que decidí ir. Llegué el sábado a las 8. Llevaba una torta casera que había hecho esa misma tarde. Nada elaborado. Solo una forma de entrar sin las manos vacías. Mi madre me recibió con una mezcla de sorpresa y alivio que intentó disimular detrás de una sonrisa apretada. «¿Estás flaca?», dijo, como saludo. «Estoy bien», respondí. Mi padre se levantó de la mesa al verme. Me abrazó, breve, sin palabras. Me invitó a sentarme. En la mesa, había pastel de papa, ensalada, y vino. Todo como antes. Solo que nada era igual. La conversación fue tibia. Noticias del barrio, anécdotas del trabajo de mi padre, alguna mención a un sobrino de Tomás que apenas recordaba. Nadie habló de la abuela. Ni del dinero. Ni del testamento. Cuando me paré para irme, mi madre me siguió hasta la puerta. Me alegra que hayas venido. No vine por ustedes, le dije, sin dureza. Vine porque ya no necesito evitar este lugar para estar en paz. No respondió. Bajó la vista. Luego dijo algo que no esperaba. Ella no quería que todo terminara así. Solo pensó que estaba haciendo lo mejor. A su manera. Asentí. Yo también. Volví al departamento con el corazón tranquilo.
No porque las cosas se hubieran resuelto, sino porque ya no esperaba que lo hicieran. Me senté a escribir la última página del cuaderno. No un cierre. Un punto seguido. No hubo justicia. No la hubo. Pero encontré algo más valioso, lugar. No uno heredado. Uno construido. Con lo que quedó. Con lo que rescaté. Con lo que me permití volver a tocar. Apagué la lámpara. Cerré el cuaderno. Dormí como se duerme cuando uno deja de esperar que el pasado devuelva algo. Porque algunas pérdidas no se revierten. Pero tampoco te impiden volver a estar completa. Al llegar la primavera, el departamento se llenó de luz. La cortina de lino dejaba pasar un brillo suave durante la mañana, y el potus ya colgaba en cascada sobre la repisa con la calma de quien sabe que está donde debe estar. Me sorprendía encontrarme tan en paz, sin grandes logros ni anuncios, solo en equilibrio. Mi madre seguía mandando mensajes esporádicos. Un audio por Pascuas. Una foto del perro de un primo. Preguntas breves, sin reclamos. Yo respondía a veces. Otras no. Aprendí que responder no es deber, es decisión. Y que el cariño también puede ser una pausa, no solo presencia. Una tarde de domingo, mientras escribía en un nuevo cuaderno, el anterior ya lleno, sonó el timbre. Abrí sin preguntar. Era Tomás. Traía una bolsa de pan de campo y 2 vasos de plástico en la mano. Estaba despeinado. El mismo Tomás de siempre, pero un poco más liviano. Pasaba cerca, mintió. Claro. Entró. Se sentó sin pedir permiso. Estuve en la casa nueva. El barrio cerrado. Todo eso. No dije nada. No es para mí. Muy limpio. Muy prolijo. Todo parece que va a romperse si hablas fuerte. Y nadie se mira a los ojos. Asentí. Vendí el departamento. El nuevo. Lo mío. Lo que compré con, ya sabes. No necesitas decirlo. Se pasó una mano por el pelo. Se notaba incómodo. Pero no se fue. Con ese dinero pagué una deuda vieja. Y doné parte. A un geriátrico. Uno público, con techos que se caen. Pensé que a la abuela le hubiera gustado. A ella le gustaban las cosas concretas. Las que se ven. Me miró. ¿Crees que me va a perdonar alguna vez? Lo pensé unos segundos. No tengo cómo saberlo. Pero si buscas un atajo a la culpa, no lo tengo. Sonrió, torcido. No vine por eso. ¿Entonces? No sé. Supongo que, necesitaba ver en qué te habías convertido. ¿Y? En alguien que no necesita que le den nada para tenerlo todo. Se fue sin saludar. Yo cerré la puerta con calma. No sentí alivio, ni triunfo. Solo certeza. Esa noche, abrí el diario de la abuela. Leí una página al azar. Una línea decía, hoy se enojó. Y tenía razón. Le estamos pidiendo demasiado. Pero sigue ahí. No sé cómo agradecerle. Cerré el cuaderno. Me acerqué a la mesa, donde descansaban el broche, la carta, la copia del testamento que nunca fue, y el sobre de la cuenta secreta. Eran cosas pequeñas, sí. Pero contenían más verdad que cualquier documento notariado. Porque hay herencias que no se firman. Se intuyen. Se viven. Las semanas pasaron. Empecé a salir con un compañero del trabajo, Miguel. Tenía los ojos tristes pero la risa fácil. Una vez me dijo, parece que no te pesa nada encima. Le respondí, eso es porque todo lo que pesaba, ya lo solté. Con el tiempo, escribí más. No un libro. No algo para publicar. Solo para entender. Empecé a dejarlo en cafeterías, en bancos de plaza. Páginas sueltas con fragmentos de lo que viví. Sin nombres. Sin destinatario. Por si alguien, en algún rincón, necesitaba leer algo que no supiera que sentía. Un mediodía, me crucé con Ana, la amiga de mi abuela, en el supermercado. ¿Y cómo estás, nena? Estoy bien. ¿Y lo sabes? Sonreí. A veces,
que te lo pregunten así, sin rodeos, te ayuda a creerlo. Sí. Lo sé. Pagamos nuestras cosas. Nos despedimos con un gesto simple. De vuelta en casa, el departamento olía a pan tostado y jazmín. Abrí la ventana. Miré el cielo. Y, por primera vez, no sentí que debía nada. A nadie. Porque el mayor acto de justicia no fue que me dieran algo. Fue que aprendí a quedarme con lo que me correspondía, sin permiso. Sin testamento. Sin testigos. Solo yo, sabiendo que todo lo que fue mío, lo fue porque no dejé que me lo quitaran del todo.